Para nuestra sección de economía, yo le doy la bienvenida a este estudio en Bogotá a Juan Pablo Lucumí. Buenas noches para usted. Buenas noches, un placer unirme aquí a Directo América. Una pregunta, Juan Pablo, ¿usted iría a Alemania para trabajar allí? Si necesitan de pronto las funciones que yo hago y es un salario bastante bueno, me iría. Pues hay buenas noticias porque el canciller alemán está diciendo que las empresas de ese país necesitan a trabajadores calificados precisamente para mejorar la economía. Y trabajadores calificados extranjeros, y por eso vamos a revisar algunos datos que tienen que ver con pues esta información, porque este tema ya lo revisábamos anteriormente, exactamente el lunes cuando salió el Instituto de la Economía Alemana, que decía que este país puede perder 49.000 millones de euros si no encuentra a esos trabajadores que pues tienen esas habilidades que ellos necesitan, y que incluso podría perder para 2027 74.000 millones. Hay dos alarmas para este país, una para este año y otra para el 2027, teniendo en cuenta también que el año pasado tuvo 570.000 vacantes sin cubrir, no hubo quien llenara estos trabajos, y precisamente este jueves el canciller alemán Olaf Scholz dijo que las empresas necesitan entonces extranjeros que vayan a Alemania a trabajar, y para lograr eso necesitan hacer cambios estructurales en sus políticas monetarias y dejar de lado el temor a la Unión Europea, que busca cada vez más normas estrictas hacia la migración. Así lo dijo el líder germano. La economía alemana es una de las más abiertas del mundo. Nuestra prosperidad depende de ello. Esto incluye un mercado laboral atractivo para personas con talento de todo el mundo. Y es importante para mí decir una vez más con claridad que cualquiera que ponga en peligro esta apertura pidiendo seriamente una salida de la Unión Europea no ha visto el interior de una empresa durante mucho tiempo y no la ha escuchado. Ya ven entonces que faltaron 570.000 empleados en Alemania. Juan Pablo, ¿pero se iría a Estados Unidos? Uy, pues allá el escenario ya es bastante difícil, pero también necesitan trabajadores. Me iría para Estados Unidos. Y a propósito de ese escenario, hoy se conoció el dato de la inflación con una buena noticia, y es que se está desacelerando los precios en general. Y que en general también tiene que ver con el trabajo, ya lo vamos a revisar, porque en abril los precios subieron 3,4%, y esto pues lo vamos a revisar cómo ha sido el comportamiento en este periodo, porque fue del 3,4%, pues es una décima menos que el mes anterior, pero también hay que decirlo que rompe con esos 3 meses en los que la economía se había estado calentando hacia arriba, pero digamos que en un escenario difícil para este país tiene que ver con que ese 3,4% ya lo habían alcanzado en diciembre, pareciera que regresan hacia atrás en su camino hacia llegar al 2%, pero en general fue una noticia positiva para el día de hoy. Los precios de los alimentos y los impuestos de la energía tuvieron una desaceleración, pero la renta y los costos de seguro tuvieron su camino al alza. Estos datos de inflación que muestran también una economía poco más fría vienen luego de las cifras del mercado laboral de abril, que mostraron una desaceleración en la creación de empleo, es decir, hay menos empleos en este escenario, lo que también dará a la Reserva Federal de Estados Unidos más confianza, porque entre todo, pues si el escenario del empleo pues está un poco más relajado, pues también alivia el escenario de la inflación. Y cuéntenos todo esto, ¿cómo movió los indicadores de hoy? Lo hizo para el lado positivo. Las esperanzas de que la inflación finalmente regrese a la dirección correcta se extendieron por Wall Street el miércoles y provocaron un repunte récord para las acciones estadounidenses. El S&P 500 subió un 1,2% para superar su máximo anterior establecido hace un mes y medio. El índice Nasdaq de las tecnológicas sumó 1,4% a su propio récord también que estableció un día antes, y el promedio industrial del Dow Jones se acercó a los 0,9% de ganancias para superar su máximo histórico establecido en marzo. Récord en general en Wall Street. Pasamos a Europa, que también se vio contagiado de este escenario con un panorama positivo. El que más ganaba en su momento era Madrid, seguido de Frankfurt. Y cerramos con América Latina porque la primera economía de la región, Brasil, fue la que más perdió este miércoles. Esto luego de un día turbulento tras el despido del presidente de la petrolera estatal Petrobras, y bajo el rendimiento de su economía, un escenario complejo. En Chile, el IPSA fue también otro de los perdedores, mientras Perú y Colombia ganaron levemente. Y aunque Colombia los indicadores subieron, el panorama económico parece no estar tan bueno, al menos si se compara con el año anterior. Exactamente, hay un crecimiento en general, pero no como se esperaba. Fue muy modesto el crecimiento del país andino, fue del 0,7% entre enero y marzo de este año en términos interanuales.
es crecimiento de la economía, pero es débil, teniendo en cuenta que para ese mismo periodo, pero del año pasado, como lo dice usted, el crecimiento se cifró en 2,7% y es evidente cómo trimestre a trimestre, lo vemos en la gráfica, el aumento en el PIB ha perdido fuerza, lo decimos, sigue creciendo, pero no a las mismas velocidades. Ahora, las actividades económicas que más aportaron a este modesto crecimiento fueron la agricultura y la ganadería, que fue una de las que más aportó, seguida también de las actividades de atención de salud y los servicios sociales o los suministros de electricidad. Pero la industria manufacturera y las de comunicaciones retrocedieron 5,5 y 1,6% respectivamente. Y le propongo que terminemos esta crónica con la cifra de este día. Tiene que ver con los 235 millones de dólares que serían repartidos en 200.000 familias que han sido afectadas por las inundaciones al sur de Brasil. El presidente Luis Ignacio Lula da Silva dijo que a diferencia de las anteriores ayudas, estas irán directamente a las personas en una repartición de aproximadamente unos $1.000 para cada familia. Esto para hacer más o menos una ejemplificación, en un país donde el salario mínimo es de $292, esta ayuda entonces sería unas 4 veces un salario básico, pues habría que ver en medio de toda esta catástrofe pues cómo este dinero pues funciona, ¿no? Y que sea el momento para enviarle un gran saludo a los habitantes de Río Grande do Sul. Lamentamos profundamente lo que está ocurriendo allí. Juan Pablo, gracias por las noticias económicas. Y con esta cifra le ponemos punto final a la economía. Pero no al tema, porque con esto continuamos el debate.